Entre los destellos brillantes de Hollywood y el eco de sus alfombras rojas, se esconden historias que nunca fueron reveladas. Queens, actores icónicos de deseo y poder, guardaron un secreto capaz de arruinar sus carreras al instante. Amores prohibidos, vidas dobles y silencios impuestos por una industria que no perdona la diferencia. Wentworth Miller. Wentworth Miller parecía destinado a la leyenda, con su mirada fría, su voz tranquila y ese cuerpo que parecía esculpido para desafiar al destino, conquistó al mundo entero como Michael Scofield en Prison Break. Para millones, era la representación perfecta de la masculinidad inteligente, invencible, casi indestructible. Pero mientras el público lo veneraba como héroe, él libraba una guerra silenciosa, lejos de las cámaras. Durante años, Wentworth tuvo que desempeñar su papel más complicado, el del hombre heterosexual ideal. Respondía con evasivas, sonreía educadamente y levantaba un muro a su alrededor para protegerse de un secreto que Hollywood jamás habría perdonado. El miedo no era a perder la fama, sino a perderse a sí mismo bajo el peso de una mentira interminable. El punto de quiebre llegó en 2013, cuando fue invitado a un festival en Rusia, un país que acababa de aprobar leyes contra la comunidad LGBT. Miller rechazó la invitación con una carta que conmocionó al mundo. Allí, sin adornos ni excusas, declaró que era gay y que no visitaría un lugar donde personas como él eran perseguidas, humilladas o asesinadas. Ese mensaje no fue solo un no, fue una rebelión. Desde aquel momento, Wentworth dejó de escapar. Para él, la verdad ya no era una amenaza, sino un acto de resistencia. Y en 2020 volvió a sorprender al anunciar que no aceptaría más papeles heterosexuales, una decisión que dividió a la audiencia, pero reveló la profundidad de sus heridas. Él, que había pasado años atrapado detrás de una imagen impuesta, decidió romper la última cadena. Así, el hombre que alguna vez ideó fugas imposibles en la ficción, terminó liberándose a sí mismo en la vida real, y esa, quizás, fue su mayor victoria. ¿Tienes algún tipo de discriminación o prejuicio contra las personas homosexuales? Sí. Comentario número 1. No, comentario número 2. Luke Evans. Luke Evans siempre fue una paradoja perfecta. En pantalla se presentaba como el hombre ideal, fuerte, elegante, con esa presencia imponente que estremecía castillos en Drácula Untold, conquistando miradas en La Bella y la Bestia y rugiendo motores en Fast and Furious. Hollywood lo acogió como un símbolo de masculinidad clásica, casi irreal. El público lo veía como un héroe invencible, sin imaginar la verdad tranquila pero poderosa que llevaba dentro. A diferencia de muchos otros, Luke no creció ocultándose en los teatros de Londres. Vivía abiertamente como un hombre gay, sin temor, sin máscaras. Pero cuando llegó a Hollywood, empezaron los susurros de advertencia. No lo digas. No es conveniente. Tu carrera podría verse afectada. No era una amenaza. Era la regla no escrita de una industria que aún temía la diversidad. Evan, sin embargo, eligió un camino diferente. Mantuvo silencio por un tiempo. Sí, pero nunca mintió. Nunca creó un romance ficticio. Nunca se proyectó fuera del set. Sabía que su talento no necesitaba disfraces. Él era actor, no una etiqueta. Y con esa serenidad, Luke hizo algo revolucionario. Normalizó su verdad sin necesidad de gritarla. No buscó titulares ni escándalos. Simplemente vivió. Su vida personal fluía con naturalidad mientras su carrera continuaba en ascenso, demostrando que ser gay no le restaba nada, sino que le añadía autenticidad. Hoy, Luke Evans se ha convertido en un emblema diferente, el del hombre que no tuvo que luchar para ser aceptado, sino que obligó al mundo a aceptar la verdad con su mera existencia. Un héroe silencioso en una industria que poco a poco comienza a derribar sus viejos miedos. Tom Hulce. Tom Hulce siempre fue un alma hecha de música.
cuando interpretó a Mozart en Amadeus, no solo actuó, ardió. Su risa frenética, su vulnerabilidad, su genio salvaje, todo parecía emerger de un corazón donde coexistían la grandeza y la fragilidad. El mundo lo aplaudió como uno de los talentos más brillantes de su generación, pero nadie imaginaba el profundo silencio que resguardaba bajo esa luz deslumbrante. Mientras Hollywood celebraba su ascenso, Tom vivía una historia más íntima, más delicada, casi secreta. Era un hombre homosexual en una época que no perdonaba la autenticidad. Y él, romántico por naturaleza, eligió proteger su vida privada como si fuera una carta de amor escondida en un viejo cajón. No mentía, pero tampoco abría la puerta. Simplemente cuidaba su esencia como se cuida una melodía demasiado valiosa para exponerla al ruido del mundo. Los rumores lo rodeaban, insistentes y curiosos, pero Tom se mantenía firme en su silencio. Deseaba que el público hablara de su arte, no de sus romances. Su vida amorosa era una suave brisa que prefería no compartir con una industria tan voraz. Solo muchos años más tarde, en 2008, ya lejos del torbellino de Hollywood, admitió con serenidad que era homosexual. Sin dramatismo, sin anuncios grandiosos. Fue casi un susurro. Es parte de quién soy. Y en esa simpleza había una inmensa belleza. Tras Amadeus, Tom dejó la primera línea del escenario para crear desde las sombras. Se convirtió en productor teatral, soñador de historias, constructor de emociones que otros interpretarían. Ganó premiaciones, dejó huella y, sobre todo, continuó creando arte con la misma sensibilidad que siempre lo caracterizó. Porque Tom Halls nunca necesitó gritar su verdad. Su vida, al igual que la música que interpretó, siempre habló con una honestidad silenciosa y profundamente romántica. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey llegó a Hollywood como una tormenta elegante, con formación clásica en el teatro shakespeariano y un magnetismo innato. Conquistó al mundo como Anthony Bridgerton en la exitosa serie Bridgerton. En pantalla, era el perfecto caballero inglés, apasionado, dominante, tan seguro de sí mismo que millones cayeron rendidos ante su mirada ardiente y su romance incendiario. Pero detrás de esa figura irresistible, existía otra historia más valiente y más humana. Jonathan era homosexual, y desde muy joven escuchó las advertencias silenciosas del oficio. No lo digas, no pongas en riesgo tu futuro. El público no creerá en ti como galán heterosexual. Era el viejo temor de Hollywood, disfrazado de consejo profesional. Sin embargo, Jonathan no estaba destinado a caer en el juego de las apariencias. Se negó a vivir detrás de una cortina. Prefirió sostener su verdad con dignidad tranquila, sin crear romances falsos, sin esconderse en sombras ajenas. Sabía que su talento podía hablar por él, y así ocurrió. Cuando Bridgerton explotó como fenómeno mundial, Bailey decidió dar el paso definitivo y vivir abiertamente su identidad. Y la respuesta no fue rechazo, sino un abrazo global. El público lo aceptó, la industria lo celebró, y él se convirtió, casi sin proponérselo, en símbolo de un cambio que finalmente empezaba a respirarse en Hollywood. Jonathan Bailey demostró que la autenticidad no es un riesgo, sino una fortaleza, y que incluso los galanes más deseados pueden escribir sus propias reglas. Elliot Page. Elliot Page siempre mostró una belleza frágil, casi poética, que la cámara parecía capturar con facilidad. Desde Juno hasta Inception, su mirada contenía una mezcla de timidez y fuerza que tocaba algo profundo en el público. Pero mientras el mundo aplaudía su talento, Elliot vivía una historia secreta que no se narraba en las entrevistas ni en las alfombras rojas. La historia de un corazón que no encajaba en el cuerpo que le habían asignado. En 2014, aún presentado como una joven actriz, Elliot confesó públicamente que era homosexual. Fue un momento de pura vulnerabilidad, casi un acto de amor hacia sí mismo.
Pero ese no era el final de su viaje. Solo el primer rayo de luz en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Los años siguientes estuvieron marcados por angustias silenciosas y noches en las que la fama no ofrecía refugio alguno. Elliot habló más tarde sobre lo doloroso que era interpretar papeles femeninos, posar en vestidos que nunca sintió como propios, sonreír ante un espejo que no reflejaba a la persona que realmente era. Era como vivir dentro de una carta no enviada, llena de palabras atrapadas. Entonces llegó diciembre de 2020, y el mundo se detuvo por un instante. Elliot Page anunció que era un hombre trans. No fue un escándalo. Fue una declaración de libertad. Una declaración de esas que solo nacen cuando alguien decide finalmente elegir la vida. Hollywood, sorprendentemente, no le dio la espalda. Fue un momento de pura vulnerabilidad, casi un acto de amor a sí mismo. Pero ese no era el final de su viaje, solo el primer rayo de luz, en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Los años siguientes estuvieron marcados por angustias silenciosas, por noches donde la fama no ofrecía ningún refugio. Elliot habló más tarde sobre lo doloroso que era interpretar papeles femeninos. Posar en vestidos que nunca sintió como propios, sonreír ante un espejo que no reflejaba a la persona que realmente era. Era como vivir dentro de una carta no enviada, llena de palabras atrapadas. Entonces llegó diciembre de 2020, y el mundo se detuvo por un instante. Elliot Page anunció que era un hombre trans. No fue un escándalo, fue una declaración de libertad. Una declaración de esas que solo nacen cuando alguien decide finalmente elegir la vida. Hollywood, sorprendentemente, no le dio la espalda. En The Umbrella Academy, Elliot ya no necesitaba ocultarse. Su personaje también halló su verdad, y así la ficción se convirtió en un espejo curativo de la realidad. Hoy, Elliot Page no es solo un actor, es una historia de amor. Amor hacia uno mismo, que se ha transformado en un faro para aquellos que aún temen pronunciar su verdadero nombre. Colman Domingo. Colman Domingo es de esos hombres que no requieren elevar la voz para ganarse el respeto. Su presencia domina la pantalla con una calma eléctrica, ya sea en Fear the Walking Dead, Euphoria o Rust. Cada uno de sus gestos parece llevar consigo una historia antigua, una lucha silenciosa, una fuerza que nace desde lo más profundo. Pero detrás de su elegancia innata y su talento imponente, Colman enfrentaba una doble batalla. Ser un hombre negro y gay en una industria donde ambos aspectos podían convertirse en muros invisibles. Aún así, nunca dejó que esas barreras lo definieran. No inventó personajes para su vida real, ni creó romances falsos para encajar. Vivió su verdad de manera simple, sin espectáculo, como quien camina con la certeza de saber quién es. Casado con el diseñador Raúl Domingo, habla de su vida privada con la misma serenidad con la que actúa, sin adornos, sin miedo, sin necesidad de convertir su identidad en bandera para ser escuchado. Y quizás por eso su existencia se ha vuelto un acto revolucionario. Domingo demostró que no es necesario gritar para cambiar el mundo. A veces basta con simplemente ser, y él, al ser auténtico, abrió un camino que muchos otros aún estaban buscando. Dan Amber. Dan Amber siempre fue un rostro que parecía moldeado para el romance de Hollywood. Con esa elegante tranquilidad y una sonrisa hecha para la cámara, se ganó papeles donde representaba al hombre ideal. Como el príncipe William en William and Catherine A Royal Romance, galanes bien cuidados en Younger o The Blacklist. Figuras que encarnaban la perfección y la seguridad, el tipo de masculinidad que la industria adoraba vender, pero escondido detrás de ese brillo de perfección. Había una verdad que Dan llevaba con cautela. Durante años escuchó la misma melodía disfrazada de consejo. No digas nada. Los galanes no pueden permitirse ser diferentes. La audiencia no lo aceptará. Y él, atrapado entre el deseo de avanzar y la necesidad de ser auténtico,
vivía una vida dividida en dos, como si siempre caminara sobre una cuerda floja. En 2017, cansado del disfraz, decidió hacer lo que muchos consideraban un acto suicida para su carrera. Salió del armario. Lo hizo sin escándalo, sin teatralidad, pero con una honestidad desgarradora. Reconoció que no quería seguir interpretando un papel fuera de cámara, que su vida no debía ser un guión escrito por el miedo de los demás. La reacción fue inesperada. En lugar de rechazo, recibió apoyo. Compañeros de reparto, productores, fans, todos celebraron su valentía. Dan no solo derribó un muro personal, sino también uno colectivo. Demostraba que un actor gay podía seguir siendo encantador, deseado, convincente y, sobre todo, profundamente humano. Su confesión no fue el final de nada, fue el principio de una libertad que había sido aplazada por mucho tiempo. Dan se convirtió sin pretenderlo en un pequeño símbolo para aquellos jóvenes actores que aún dudan si deben elegir entre la verdad y la carrera, porque Dan demostró algo esencial. Una carrera puede sobrevivir a la verdad, pero un corazón no siempre sobrevive a la mentira. Y ese simple acto de vivir auténticamente se transformó en su papel más valiente. Ricky Martin. Durante años, Ricky Martin fue el latido más ardiente del mundo latino. Con su sonrisa incendiaria y una energía que hacía vibrar escenarios enteros, conquistó al planeta con Living la Vida Loca y convirtió cada concierto en una fiesta de deseo, libertad y euforia. En apariencia, era el hombre perfecto, seductor, fuerte, casi irreal, un sueño tropical envuelto en luces y gritos. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba el silencio que habitaba detrás de esa explosión de vida. Ricky vivía atrapado en el personaje que la industria había creado para él, el símbolo sexual latino. Cada rumor sobre su orientación era silenciado por equipos enteros. Cada pregunta comprometida, esquivada con diplomacia. Era un amor prohibido que nunca llegó a ser nombrado. Una soledad que crecía al ritmo de los aplausos, hasta que llegó el año 2010, y en un gesto que no nació del impulso, sino del agotamiento profundo de vivir en la división, Ricky escribió una carta que sorprendió a todos. Una confesión sencilla pero radiante. Era homosexual. No había drama, no había miedo, no había excusas. Solo la voz de un hombre que, después de años de tormenta, finalmente se permitía amar a la luz del día. Lo asombroso no fue la revelación, sino la dignidad con la que la comunicó. Ricky habló de sus hijos, de su deseo de ofrecerles un padre libre. Habló del peso de la negación, de las noches donde el silencio quemaba más que la fama, y en esa sinceridad el mundo lo abrazó como nunca antes. Desde entonces, Ricky Martin no solo canta, inspira. Transformó su vulnerabilidad en fortaleza, su historia en un refugio para millones que todavía viven en la sombra. Y así, el hombre que despertó los escenarios terminó iluminando corazones que necesitaban un destello de valentía. Si esta temática sobre la homosexualidad te pareció interesante, entonces prepárate, porque el siguiente personaje te sorprenderá. Jim Parsons. Jim Parsons alcanzó la fama mundial sin buscarla, casi por casualidad. Con su interpretación inolvidable de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, conquistó a millones con un personaje brillante, excéntrico y profundamente humano. Su humor mordaz, su precisión casi quirúrgica al actuar y esa inocencia tan peculiar lo convirtieron en uno de los actores mejor pagados y más admirados de la televisión contemporánea. Pero mientras el público reía con Sheldon, Jim vivía su propia historia fuera de la pantalla. Una historia marcada por la discreción. Era homosexual, sí, pero no necesitaba publicarlo ni esconderlo. Su vida se movía en un equilibrio delicado, auténtico, con quienes debían saberlo,
silencioso ante un mundo que todavía cuestionaba si un actor abiertamente homosexual podría interpretar un papel heterosexual tan emblemático. Su decisión de no hacer un gran anuncio no nació del miedo, sino de la madurez. Jim comprendía que su sexualidad no definía su talento, no aumentaba ni restaba nada a sus logros. Sin embargo, cuando llegó el momento, habló con una calma que desarmó prejuicios. Reconoció su verdad como quien abre una ventana sin ruido, sin dramatismo, permitiendo simplemente que la luz entre. Después de eso, su carrera no se tambaleó. Al contrario, se fortaleció. Jim se aventuró en proyectos más profundos, como The Normal Heart, donde interpretó a un activista homosexual en plena crisis del SIDA, mostrando una vulnerabilidad que pocos conocían. Jim Parsons demostró algo esencial, que la autenticidad no arruina carreras, las eleva, y que a veces la valentía no está en gritar quién eres, sino en vivirlo con serenidad ante un mundo que apenas comienza a escuchar. Sacha. Sacha siempre tuvo una mirada que escondía más de lo que mostraba. En Heroes fue el villano que helaba la sangre. En Star Trek, el Spock más enigmático de su generación, pero detrás de ese rostro impenetrable, Sakaar libraba una batalla interna tan silenciosa como peligrosa. Durante años vivió atrapado entre dos mundos, el deseo de ser auténtico y el miedo a perderlo todo. Hollywood aún dudaba si un actor abiertamente gay podía sostener papeles icónicos, y él lo sabía. Caminaba con precaución, como si cada entrevista fuese una mina que podría estallar en cualquier momento. El giro llegó en 2011, cuando el suicidio del joven Jamie Roddenberry, víctima del acoso homofóbico, sacudió su conciencia. Sakaar entendió que su silencio ya no era prudencia, sino complicidad. Y así, con una sinceridad que nadie esperaba, anunció públicamente que era homosexual, no para llamar la atención, sino para ofrecer un faro a quienes estaban perdiendo la esperanza. Lo que siguió fue alucinante. Lejos de frenar su carrera, su valentía la impulsó. Se convirtió en activista, en voz, en referente, y sus papeles adquirieron aún más profundidad, como si finalmente pudiera respirar dentro de ellos. Zachary vomó que a veces el mayor acto de heroísmo no ocurre en pantalla, sino cuando un hombre decide dejar de vivir entre sombras. Rupert Everett. Rupert Everett fue durante un tiempo la encarnación del encanto británico, alto, magnético, con una ironía natural que lo hacía irresistible. Brilló en películas como Another Country y My Best Friend's Wedding, donde su elegancia robaba miradas incluso sin proponérselo. Hollywood estaba listo para convertirlo en su próximo galán. Pero Rupert mantenía un secreto que en aquella época podía arruinar hasta la carrera más prometedora. En los años 80, cuando la industria aún vivía aterrorizada por prejuicios y desinformación, Rupert hizo algo impensable. Confesó públicamente que era gay. No buscó ser un héroe, ni anheló aplausos. Solo deseaba ser él mismo. Pero su valentía tuvo un alto costo. Los roles románticos desaparecieron de su mesa. Productores que antes lo cortejaban empezaron a evitar su nombre. Él mismo reconoció que si hubiera guardado silencio, tal vez habría alcanzado la fama de un Hugh Grant. Y aún así, nunca se arrepintió. Rupert siguió adelante con una mezcla de rebeldía y elegancia que pocos poseen. Actuó, escribió, dirigió y, sobre todo, abrió camino para otros. Fue la voz incómoda, necesaria que obligó a Hollywood a mirarse al espejo. Su talento nunca se desvaneció. Simplemente dejó de ser moldeado por los miedos ajenos. Hoy, Rupert Everett es recordado no solo como actor, sino como pionero. El hombre que se atrevió a vivir su verdad cuando expresarla era un acto de alto riesgo. Un ícono que pagó el precio y aún así cambió la historia. Neil Patrick Harris siempre fue un maestro del encanto. Desde el niño prodigio de Doogie Howser, M.D.,
hasta el inolvidable Barney Stinson en How I Met Your Mother. Cautivó a millones interpretando al seductor más carismático de la televisión. Nadie sospechaba que detrás de ese personaje encantador y descarado, Neil guardaba una verdad muy diferente y mucho más valiente. Durante años eligió el silencio, no por miedo, sino por prudencia. Hollywood aún dudaba que un actor gay pudiera convencer al público interpretando a un amante incansable. Pero Neil sabía algo que cambiaría las reglas de juego. El talento no tiene orientación. En 2006, en pleno auge de su fama, decidió romper el guión impuesto y anunció públicamente que era gay. Lo hizo con elegancia, sin dramatismos, simplemente afirmando que era feliz viviendo y amando de manera auténtica. Y la industria, lejos de castigarlo, lo celebró. Su carrera no solo sobrevivió, explotó. Presentó premios, protagonizó musicales, brilló en cine y televisión. A su lado, su pareja David Burtka y su familia se convirtieron en un símbolo de estabilidad y amor moderno. Neil Patrick Harris demostró algo esencial, que un actor pueda interpretarlo todo siempre y cuando en la vida real no tenga que interpretar nada. ¿Te gusta esta temática? Dale me gusta para que podamos seguir haciendo más vídeos gay. Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen es mucho más que un actor. Es una fuerza histórica. El mundo lo reconoce como el sabio Gandalf de The Lord of the Rings o el imponente Magneto de X-Men. Pero antes de convertirse en leyenda, Ian vivió décadas enteras en silencio, interpretando papeles en el escenario y fuera de él. Durante buena parte de su juventud profesional, ocultó su homosexualidad no por vergüenza, sino por supervivencia. El teatro británico y el cine aún eran territorios hostiles, donde una verdad podía significar el final de una carrera. Así, Ian caminaba con elegancia, pero también con un peso que solo él conocía. Todo cambió en 1988, cuando el gobierno británico impulsó la temida Section 28, una ley que prohibía hablar positivamente de la homosexualidad en las escuelas. Fue entonces cuando Ian decidió dejar de callar. En una entrevista radial, sin temor y sin titubear, declaró públicamente que era gay. Ese momento no solo liberó su vida, encendió una revolución. Desde entonces, Ian McKellen se transformó en una voz imparable por los derechos LGBTQIL. Fundó organizaciones, debatió con políticos. Visitó colegios y al mismo tiempo continuó construyendo una de las carreras más brillantes del cine moderno. Su mensaje quedó claro: la autenticidad no es un riesgo, es un legado. Matt Bomer. Matt Bomer nunca necesitó esforzarse para deslumbrar. Con su mirada azul hipnótica y una elegancia innata, conquistó a la audiencia en White Collar, Magic Mike y The Normal Heart. Parecía el prototipo perfecto del galán moderno, sofisticado, enigmático, casi inalcanzable. Pero detrás de esa imagen impecable había una verdad que Hollywood aún no estaba listo para aceptar. Durante años, Matt eligió el silencio, no por miedo, sino por protección. Sabía que la industria dudaba en permitir que un actor gay interpretara roles románticos heterosexuales. Mientras tanto, su vida personal, un amor apacible al lado de Simon Halls y sus 3 hijos, se mantenía alejada del bullicio mediático, protegida como un verdadero tesoro. El momento clave llegó en 2012, cuando Matt fue galardonado por su trabajo en la lucha contra el VIH. Ante un auditorio abarrotado, mencionó a Simon y a sus hijos con una naturalidad conmovedora. Fue su forma de expresar todo, sin necesidad de grandes titulares. Una declaración sencilla, sutil, pero con un gran impacto. Lejos de perder impulso, su carrera despegó. Su intensa actuación en The Normal Heart le otorgó un Globo de Oro y mostró al mundo una profundidad emocional que pocos habían experimentado. Matt demostró que la autenticidad no resta atractivo, lo potencia. Hoy, Matt Bomer es un símbolo de una masculinidad diferente,
una que no teme mostrarse vulnerable y genuina. Un hombre que eligió el amor por encima del miedo, y salió victorioso. Wilson Cruz. Wilson Cruz nació para desafiar expectativas. Hijo de una familia puertorriqueña en Nueva York, creció en un entorno donde ser latino ya significaba luchar. Pero ser latino y gay era casi un acto de rebeldía. Aún así, desde pequeño, Wilson poseía esa chispa indomable de quienes se niegan a vivir en la sombra. Su gran momento llegó en 1994, cuando encarnó a Ricky Vázquez en My So-Called Life, convirtiéndose en el primer actor abiertamente gay en interpretar a un personaje gay en horario estelar. Algo nunca visto en la televisión estadounidense. Su personaje sensible, herido y profundamente auténtico. Tocó el corazón de toda una generación que por primera vez vio un reflejo verdadero de sí misma en la pantalla. Pero ese logro tuvo un costo brutal. Cuando Wilson salió del armario en la vida real, su padre lo echó de casa. Pasó una noche sin saber dónde dormir, lidiando con la angustia y la soledad. Sin embargo, no se rindió. Transformó ese dolor en fuerza, como si cada cicatriz se convirtiera en un nuevo músculo. Con el tiempo, su carrera se expandió. Party of Five, 13 Reasons Why, Star Trek Discovery. Pero lo que verdaderamente lo consagró como leyenda fue su papel fuera de la pantalla. Wilson se convirtió en activista, mentor y defensor incansable de los jóvenes LGBTQ+, y del derecho a ser vistos, escuchados y respetados. Hoy, Wilson Cruz es mucho más que un actor. Es un símbolo viviente de valentía. El niño que un día fue rechazado por ser quien era, terminó abriendo puertas para miles que aún buscan un lugar donde no tengan que pedir permiso para existir. Su historia no solo es inspiradora, es un recordatorio de que la verdad, cuando se abraza con valentía, siempre haya un camino hacia la luz. Camino hacia la luz. Camino hacia la luz. Camino hacia la luz.